Buenas noches, amigos, hermanos en Cristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y hoy en nuestra nueva entrega de nuestra mesa de mentoreo, recuperando aquello que hemos perdido. Hemos estado trabajando este tema ya por 3 semanas, hoy es nuestra cuarta entrega y realmente, como siempre digo, es increíble cómo Dios opera y aquello que que el Señor nos empieza a entregar, también empieza a ministrar a nuestras vidas de una manera impresionante. Para mí el tema está siendo de bendición, pero también de mucho reto. En la entrega de hoy, espero en el Señor que ustedes puedan ser verdaderamente edificados. Quiero retomar el tema desde uno de los puntos de la semana pasada que considero debería ampliar un poco más y a causa también de algunas interrogantes de algunas personas. Y antes de retomar el tema, de poder empezar, quiero recordarte que si tienes preguntas, si tienes algún comentario, tienes inquietudes con respecto a la palabra que estamos entregando, puedes contactarte con nosotros por allí mismo, por Facebook, o también lo puedes hacer directamente al privado. Tienes también allí los links de nuestra página, de nuestro canal en YouTube y también lo puedes hacer por allí. Esperamos de verdad y es nuestra oración que cada palabra, en cada tiempo que compartimos contigo, edifique tu vida y además de edificarte, te equipe para cumplir el propósito de Dios. En la semana anterior estuvimos hablando un poco acerca de la declaración de Samuel, cuando le dice al pueblo que si se arrepentían y de todo corazón y dejaban a los dioses ajenos, quitaban a Asterot y buscaban al Señor con todo su corazón. Y dice, en ese momento, Dios les iba a quitar del yugo filisteo. Y la semana pasada empezamos a estudiar qué era el yugo filisteo. Vimos cómo los filisteos, uno de los conceptos que estudiábamos es que los filisteos tiene que ver con migración y decíamos que es un tipo de espíritu que impide que la gente pueda echar raíces. Que siempre sean ajenos al lugar y no importa si Dios los lleva, los asigna a un lugar tarde que temprano, siempre van a salir porque no se dan el permiso de hacerse familia y de echar las raíces allí. Veíamos entonces cómo de los armas que utilizan el espíritu filisteo es los gigantes. Veíamos 5 gigantes. Te animo a que puedas revisar la clase anterior. Pero quise estudiar con ustedes, sí, muy por encima, los 5 espíritus filisteos. Y esto trajo algunas preguntas que me parecieron interesantes que pudiéramos hoy responder ampliando el punto. Ahora, sí te prometo que vamos a hacer un estudio muy, muy profundo, no hoy, porque nuestro estudio acá es llegar a recuperar lo que perdimos, que es la presencia del Señor, no solamente en nuestras vidas, a nivel personal, a nivel familia, pero a nivel iglesia, porque la iglesia del siglo XXI, una de las cosas las cuales está careciendo es poder de Dios, es presencia activa de Dios. Entonces quiero retomar desde el punto de los 5 espíritus o príncipes filisteos. Hablábamos de que eran principados que estaban en operación. En Josué 13, 2 al 5, quiero verlo desde la perspectiva de Josué, porque venimos trabajando el tema desde la perspectiva de jueces, con el caso de Samuel. Quiero que veamos los mismos 5 espíritus que le hicieron frente a Josué. En Josué 13, 2 al 5, y específicamente dice que los 5 príncipes de los filisteos son el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo. Quiero que veamos estos 5 principados. Vuelvo a decirte, no lo voy a hacer en profundidad como me gusta meterme en cada cosa porque no quiero perder la perspectiva hacia dónde voy, pero sí vamos a revisar con calma estos 5 principados. Gaza, que es el nombre de la ciudad, el territorio del gaseo, significa el fuerte,
significa fortaleza, también significa vehemente, significa feroz, codicioso, poderoso, áspero. En otras palabras, este espíritu opera estableciendo fortalezas y vamos a ver cómo en ese territorio, ¿no? Que es en este momento a nivel espiritual, pero al crear fortalezas está operando en la mente del individuo. Tiene que ver, opera con espíritus de codicia, amor al poder. Es importante esto. Y tiende a ser un espíritu déspota, áspero, rudo, el que no le importa pisar para subir. El segundo espíritu, en lo que es su territorio asignado, Asdod, que tiene que ver con devastador, Ascalón, el fuego de la infamia, Gat, lagar, y Ecrón, aridez, enraizado y erradicar. Vamos a verlos un poquito más. Vamos a empezar. El gaseo es el espíritu cuyo territorio era Gaza. Significa, retomemos, el fuerte, fortaleza, te decía, vehemente, feroz, codicioso, poderoso, áspero, características de este demonio para que podamos entender su manifestación. Opera entonces en el alma de la persona. ¿Por qué? Porque utiliza de los sentimientos, circunstancias. Fíjate lo que dice Marcos 3:27. Estamos trabajando 5 principados que son cuando nosotros sacamos los dioses ajenos de nuestra vida. El Señor viene y quita la opresión filistea. Esta es una de las opresiones. En Marcos 3:27, este es el mismo Jesús hablando, dice que nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Este es un espíritu fuerte a nivel de principados que opera entonces que nos hace codiciar literalmente el poder, nos da ambición por el poder, por el estatus. Esta es la forma o la manifestación, y al ser principado opera sobre naciones, pero está estableciendo idiosincrasia, formas de pensamiento, formas de actuación que se convierten prácticamente en cultura general. Este espíritu, una de sus armas, este principado de Gaza, el gaseo, viene para robarnos el gozo. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que la fortaleza del creyente, del Hijo de Dios, es el gozo. Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y quiero que entiendas que la fortaleza no es solamente algo externo que nos protege, es decir, que la presencia, el gozo del Señor en nuestras vidas opera como una barrera que impide que el enemigo penetre. Pero además de eso es algo interno. Recordemos que el gozo es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Es algo que va más allá que el estar contentos, que la alegría, lo cual es una manifestación también del Espíritu, pero cuando estamos hablando de gozo es el fruto, es parte del fruto del Espíritu. Y entonces lo que viene este principado a hacer es que a través de fortalezas que genera, vamos a verlo de esta forma, veámoslo, países cuyos sistemas gubernamentales oprimen al pueblo. Una de las cosas es que cuando los sistemas gubernamentales empiezan a oprimir al pueblo, el pueblo pierde el gozo. Cuando se empiezan a establecer leyes para gobernar la tierra, para gobernar a los pueblos que van en contra de los principios y de la palabra de Dios, es algo que produce también aflicción de espíritu. Esto es lo que hace aquí. Por eso es que uno de los pasajes en la Biblia dice que cuando los justos gobiernan la ciudad, el pueblo se alegra. Pero cuando los impíos son los que están en gobierno, este es un espíritu que entra en operación en ese momento. Este espíritu de forma directa viene en contra de lo apostólico. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Viene, por supuesto, en contra de la gente cuyo ministerio o cuyo manto es el ser apóstol, el oficio. Pero
estamos en el tiempo, en la iglesia del siglo XXI, es una iglesia que, a diferencia de la iglesia que empezó el Señor a formar, a edificar a mediados del siglo XX y nos hemos extendido, nosotros como iglesia de mediados del siglo XX empezamos a dar preeminencia al oficio. Y no estaba malo, pero era el inicio de una revelación. Dios levantando, estableciendo oficios en el cuerpo para que pudieran edificar. Pero estamos en el momento, porque dice allí el apóstol Pablo, que los oficios, que esos ministerios como oficio existen hasta que todo el cuerpo esté en operación. Entre en madurez. Y esa madurez se manifiesta por la unidad del cuerpo, por la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Y entonces eso nos hace manifestar a Cristo como el varón perfecto. Ahora, no estoy diciendo que como iglesia estamos allí. Pero lo que sí te quiero hacer ver es que el propósito de Dios es que, más que tener un apóstol, sin negar el oficio del apóstol, es que nos convirtamos en un pueblo apostólico, es decir, con una unción de comisionamiento. El espíritu que va en contra, que opera en contra del comisionamiento del pueblo de Dios, justamente es el espíritu gaseo. Y recuerda que la unción apostólica es una unción de edificación. Junto con la unción profética, ambos establecen fundamentos para que el pueblo del Señor pueda ser edificado a través de los otros ministerios. Entonces, esto es importante. Primer principado, el gaseo es una fortaleza que opera con fuerza, con ferocidad, destruye, trae amor por el poder, ambición por el poder, y no importa cómo se logre, pues no importa, los medios no le importan mucho a este espíritu. Pasa por encima de los derechos de los demás. Segundo espíritu, que es el segundo príncipe filisteo, de acuerdo a Josué, está Asdodeo. El territorio del Asdodeo, Asdod, y significa devastar, opresor y ladrón. Esto es muy importante porque el primero produce codicia por el poder y opera con fuerza y no le importa que destruya. El segundo también es un devastador que viene a oprimir, pero la opresión es directamente robando. El primero va en contra del gozo y este roba, fíjate. Este opera en la mente. ¿Cómo lo sabemos? Juan 10:10 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El espíritu asdodeo viene de forma directa, así como el primero viene en contra de la unción apostólica, este viene en contra de la unción pastoral o del don pastoral, del regalo pastoral, de ese manto pastoral que Dios ha puesto sobre la iglesia. En el 2014, cuando hablé de la palabra profética para ese año, una de las cosas que yo hacía énfasis era en la necesidad que teníamos de, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, era de transicionar de los dones o ministerios a ser un cuerpo con manto apostólico, manto profético, manto evangelístico, manto pastoral y un manto de maestro. Este espíritu entonces, asdodeo, va en contra del manto pastoral, ese llamado que el Señor nos ha entregado como iglesia para que pastoreemos las naciones. No estoy hablando, recuerden que los mantos no están en operación ahora sobre el cuerpo. Los ministerios están en el cuerpo para edificar al cuerpo, pero los mantos están sobre el cuerpo para que nosotros podamos entonces bendecir a las naciones. Velo de esta forma. José tenía un manto en su vida y ese manto, los hermanos de José se pelearon por ese manto, se lo arrebataron, lo rompieron y a causa de eso lo vendieron, hicieron todo lo que hicieron. Pero el manto de José siguió operativo en su vida una vez él estuvo posicionado para cumplir el propósito y el destino que él tenía en Dios. Ahora bien,
Volviendo aquí, este espíritu asdodeo viene en contra de ese manto pastoral que el Señor ha puesto sobre su eclesía para que nosotros pastoreemos, cuidemos, sanemos las naciones de la tierra. En Juan 10:1 dice, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, ¿quién es la puerta? La puerta no es un símbolo, la puerta es una persona que es Jesús mismo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte es cualquiera, otra traducción dice que se sale por las ventanas, que entra por la ventana. Dice, ese es ladrón y ese es salteador. Si no entramos legalmente a ministrar a la vida de una persona, nosotros estamos operando en la mentalidad asdodea. Y esto es necesario que nosotros tengamos claro, porque opera para oprimir, para devastar, destruir, pero destruir donde no quede nada, y lo hace robando. Este espíritu asdodeo se parece mucho al espíritu amalecita que operaba en el tiempo de Gedeón. Ellos no solamente se conformaban con ir a robar la cosecha, sino que lo que no podían llevarse porque ya no entraba en sus carros, simplemente lo destruían. El corazón de ellos era, además de robar, que el pueblo no pudiera disfrutar de su bendición. Eso es lo que hace este espíritu. Tercer espíritu que está en operación de los 5 espíritus filisteos, Ascaloneo. Este espíritu, su territorio es Ascalón. Lo veíamos en Samuel. Recuerda que los nombres de esta forma los está dando Josué, y el nombre de los territorios asignados a los príncipes lo encontramos en Jueces. Significa el fuego de la infamia, pesar el precio. O sea, ponerle precio a algo, ¿no? Comprar por un precio. Y este espíritu opera es en la lengua. Fíjate que el primer significado es el fuego de la infamia. El apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 10, hablando al respecto, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, entonces le da este consejo, refrene su lengua del mal. No es simplemente refrenar la lengua, porque hay gente que dice, mejor yo no me meto en eso, mejor no digo. Sí, pero si tú vas a hablar es justo, si lo que tú vas a hablar es para destruir la opresión en la vida de alguien, si tú vas a decir algo porque porque lo que sí se cortó acá. Sí. Está bien, I just switched it for you. Nos disculpan un momento. Ok, nos permiten un segundo, por favor. Ok, vamos a ver si ahora si se está escuchando. Ok, ¿sí? Ok, gracias y disculpe. Estos programas en vivo siempre tienen algunos inconvenientes. Seguimos. Estamos por Ascaloneo. Permítanme retomar, porque si no me pierdo. Decía que su territorio es Ascalón, significa el fuego de la infamia. Recuerden que infamar, venir con mentiras, infamia es decir mentiras de tal manera que la credibilidad de una persona es destruida. Destruimos su dignidad, destruimos su personalidad, destruimos su trabajo. Este es este espíritu que opera de esta manera. Fíjense que Jezabel opera con este demonio. ¿Recuerdan lo que hizo Jezabel cuando quería la viña de Nabot? ¿Y qué fue lo que hizo? Infamia. ¿Por qué? Porque usó de mentiras, estableció un plan, una maquinación, buscó gente que fuesen líderes de la iglesia, vamos a decirlo de esa forma, príncipes del pueblo,
ancianos del pueblo, los mete en ayuno de oración y hace que se riegue por todo el pueblo que Nabot había hablado herejías, pues digámoslo de esa forma, en contra de Dios, y hace que todo el pueblo apedree a este hombre. Esto es lo que hace este espíritu. Viene y empieza a mover mentiras en medio del pueblo para destruir a la gente de Dios. Les coloca un precio también a su cabeza. Te digo que opera entonces con la lengua y leía entonces Pedro que dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos tiene que refrenar su lengua, pero refrenarla del mal. No es callarse siempre, y vuelvo a lo mismo. En las congregaciones es muy común esto, que la gente dice, ay, yo mejor no digo nada para que no voy a tener. Y cuando pasan las cosas, después vienen, ay, es que a mí el Señor me lo dijo, ay, es que yo me fijé en tal cosa. Pero vienen a decirlo cuando ya vino devastación, cuando ya vino destrucción. ¿Y saben qué? Muchas de esas devastaciones y destrucciones que ocurren en nuestras congregaciones, entonces caen en la cabeza de gente que siendo buena, entre comillas, o sea, gente con nobleza a quien Dios le habló, pero por no haber hablado a tiempo, simplemente permitieron que el enemigo dañara. Ahora, eso no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Pedro dice, tú vas a refrenar tu lengua no de hablar verdad, no de establecer el juicio, sino vas a refrenar tu lengua del mal y no hablar engaño. Esto es lo que está diciendo el apóstol aquí. Por lo tanto, el espíritu ascaloneo viene en contra específicamente de esa unción evangelística. En la Iglesia de Cristo hemos creído que la unción evangelística es la que declara solamente al perdido, y cuando hablamos del perdido, estamos hablando de la gente sin Cristo, que no tiene al Señor en su vida, y entonces para traerlo al Señor. Quiero que lo veas de manera más amplia. El evangelista, la unción evangelista de una iglesia que incluye lo que acabo de decir, es decir, que comparte la verdad de Cristo con aquellos que no conocen a Cristo, también es una unción, porque es una unción de declaración que le quita el velo a la gente con respecto a la oscuridad que hay en sus vidas. Y hay mucha gente dentro del pueblo del Señor que ha dicho, Jesucristo, ven a mi vida y te acepto como Salvador, pero que siguen teniendo oscuridad porque no han querido caminar verdaderamente en la luz del Señor, no han querido crucificar su naturaleza pecaminosa. Entonces, la unción evangelística es la que declara el evangelio, y de acuerdo a la palabra, el evangelio son las buenas nuevas de salvación, y necesitamos ser salvos de todos nuestros enemigos. No es solamente del diablo, de la muerte, necesitamos ser salvos de todo tipo de enemigos que nos rodean. Y espero en el Señor que estés entendiendo lo que estoy tratando de compartirte. Dice que hemos sido comprados por precio, por lo tanto no nos podemos hacer esclavos de los hombres nuevamente. El apóstol Pablo en Gálatas lo dice también de una manera interesantísima cuando dice que nosotros, en lo que es el nuevo pacto de la sangre de Jesús, por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario, que fue entregar su vida para redención y para salvación de nosotros, a causa de ese sacrificio, nosotros nos hicimos hijos. Y dice, tú no tienes por qué esclavizarte a practicar cosas que han tenido, vamos a decir, que fueron establecidas por Dios como una sombra, pero no estamos obligados, dice, porque cuando tú te haces esclavo de esas prácticas, tú estás invalidando lo que el Señor hizo. Hablando también en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús dice que las tradiciones invalidan el poder de la palabra. Este es este espíritu ascaloneo, y operas a través de la lengua, a través de murmuración, a través de chisme, sembrando cizaña, sembrando división. Y creo que una de las cosas que hemos sufrido como cuerpo de Cristo en los últimos años, sobre todo en el último año, hemos visto el fruto de labios mentirosos en operación en contra de nuestras vidas, destruyendo nuestra reputación, destruyendo nuestro testimonio. Ahora, qué bueno es cuando nosotros
nosotros en el Señor, a pesar de todo esto, podemos permanecer y decir como los apóstoles, nosotros somos gente sin reputación, o sea, ¿qué me quieres destruir? Y podemos decir, Señor, en ti tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestra manera de operación. Pero seriamente, volviendo al pasaje, este espíritu es un espíritu de opresión dentro del pueblo de Dios cuando la presencia del Señor se ha ido. Ha sido robada por los filisteos. Y esta es una de las formas de operación, el chisme, la murmuración. El espíritu Queteo, su territorio era Gat y significa lagar. Recuerda que el lagar es el lugar donde se le saca a las uvas el jugo para hacer el vino. El vino en la Biblia representa Espíritu Santo, representa esa unción derramada sobre el cuerpo. Entonces, ¿dónde opera este espíritu, este principado? Opera directamente en el espíritu del hombre, en el ámbito del espíritu del hombre. Fíjate, volvamos al verso en Samuel que hemos venido estudiando. Dice, convocaron a los príncipes de los filisteos y les dijeron, esto es cuando ellos roban el arca, esto lo vimos al principio, y todos ellos fueron heridos, dice, con tumores, todo el pueblo filisteo, y ellos entonces deciden, tenemos que salir de esto, y y con una plaga de ratones o de ratas. Entonces ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Y aquí dice, y dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios? ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pasen el arca del Dios de Israel a Gat. Recuerda que ahora nosotros somos el templo, nosotros somos el lugar santísimo donde el arca, que es la presencia de Dios, reposa. Entonces, este espíritu trata de, vamos a decir, de usurpar, o sea, ese es el lugar, y opera, allí se pega al espíritu del hombre para que la presencia de Dios no sea real. El espíritu Queteo viene en contra entonces directamente de lo profético. Recuerda que lo profético es lo que apunta el camino, pero opera en el ámbito del espíritu. Todas las unciones, todos los mantos tienen como propósito edificar al cuerpo. Cada uno de ellos tiene un rol muy particular. Te dije que hoy estoy tocando contigo, vamos a decir, la superficie de estos 5 príncipes o 5 principados, pero en realidad en algún momento yo voy a retomar esta enseñanza separada para que podamos profundizar. Este principado entonces viene en contra de esa unción profética. En Miqueas 2:11 dice, si un hombre andando tras el viento y la falsedad hablara mentiras diciendo, recuerda que en el Nuevo Testamento viento, que es neuma, el apóstol lo compara con las falsas doctrinas, todo viento de doctrina. Entonces, una persona que anda tras falsas doctrinas y falsedad hablará mentira. Siempre gente que anda utilizando, torciendo la palabra, torciendo los principios, y de esto tenemos bastante. Un símbolo de lo que es la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, les voy a hablar del vino y del licor. Dice, ese será el profeta para este pueblo. Cuando nosotros permitimos que gente falsa, y escúchalo, cuando nosotros permitimos que gente falsa, Queteo, empieza a usar de la palabra y la tuerce los principios de la palabra para ganar preeminencia en la vida de la gente, esa gente se convierte entonces en una voz profética para tu vida. Pero ¿quién le dio entrada a la vida a tu vida? Tú mismo. ¿Quién le dio entrada a tu familia? Tú mismo. ¿Quién le dio entrada a tu congregación? Tú mismo. Hemos visto aquí en la ciudad y los pueblos de alrededor, hace unos años se experimentó una situación y la gente enloquecida con una mal llamada profeta. ¿Y qué pasó?
A mí fue una de las que me crucificaron por decir desde el principio, esa señora no es del Señor. Pero entonces, ¿qué hacen? Utilizan de mentiras y te cuelgan un título aquí. Eso es por envidia, eso es por competencia. ¿Y qué pasó después, al tiempo? Esa misma mujer sacó por su canal de YouTube que se había acostado con casi todos los pastores del área y que los vio robando. El mismo demonio agarró y empezó a destruir al liderazgo. Yo solamente estoy reportando lo que pasó. No estoy aquí acusando, estoy reportando lo que fue público. Pero ¿quién le dio entrada? No fue sino la misma gente de la iglesia, fueron el mismo pueblo de Dios. ¿Y por qué no pudieron discernirlo? Simplemente porque lo que nosotros adoramos, en eso nos convertimos. Y lo que está en nosotros finalmente se manifiesta. Este espíritu geteo, es un espíritu que significa halagar, pero en lugar de nosotros sacar unción del Espíritu Santo, que las pruebas, que las situaciones que vivimos produzcan en nosotros mayor unción, viene el diablo y entonces nos engaña y produce otras cosas en nuestra vida que no son lo que Dios quiere. Sigo con esto porque esto fue algo que di la semana pasada, menos extenso, y a raíz de algunas inquietudes quise retomarlo y entonces irme un poquito más profundo. Y vuelvo a decir, en otro estudio vamos a hacerlo bastante profundo porque estudiándolo o retomándolo, encontré muchísimas cosas que son interesantes por demás y que yo misma esta tarde, retomando esto, pude verlo desde una perspectiva interesante. De hecho, lo voy a hacer, cuando retome este estudio, lo voy a hacer porque quiero estudiar a profundidad el espíritu de Dalila, que lo vamos a ver en un minuto, y vuelvo a lo mismo, no porque me quiero quedar allí, porque estamos viendo el espíritu de Dalila, igual que los 5 espíritus, como parte del ejemplo, pero una serie completa la voy a dedicar a esto, al espíritu de Dalila con los 5 espíritus, porque el día de hoy, leyendo, pude ver, mis ojos fueron abiertos, de verdad, para mirar cosas que yo no había visto en otro momento, cómo entonces las unciones, los dones que el Señor nos ha entregado para nosotros poder permanecer y ser edificados y operar en niveles de excelencia y operar en niveles de poder y autoridad es lo que contrarresta estos espíritus. Ahora bien, volviendo aquí a la parte de que este espíritu se levanta en contra de lo profético, una de las palabras interesantes que el Señor nos da para los tiempos que estamos viviendo, la profetizó el apóstol Pedro en un momento donde se levantaron los religiosos y la gente del pueblo, el común, para decir que ellos no estaban sino bajo la operación de el alcoholismo, estaban embriagados pero por el alcohol. Y Pedro se levanta y dice, esto no está pasando aquí, nosotros conocemos este pasaje. Pero Pedro cita una profecía bíblica que es una profecía entregada para el pueblo de Dios, que inició y Pedro hace una aplicación interesantísima para la realidad de ese momento y que nosotros sabemos que es una realidad profética para nosotros como generación, encargados de preparar el camino del Señor, hablando específicamente de su segunda venida. Dice que sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. En otras palabras, el espíritu que acabo de mencionar, geteo, es un espíritu que viene para impedir que esto sea una realidad diaria en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestras familias. Y es por esta razón que nosotros necesitamos reconocer los principados que han estado en operación, robándonos la vida de Dios, robándonos la presencia de Dios, robándonos de todo lo que implica el arca. Él es el arca, pero mora en nosotros, Cristo. Ahora bien,
sigo, el último espíritu filisteo es el ecroneo. Y el territorio del espíritu ecroneo, del principado ecroneo, era Ecrón. Significa, mira esto, aridez, o sea, algo que está seco, que no produce vida, que no hay nada en eso. No, que no hay. Significa enraizado, raíces pero que están así apretadas. Significa erradicar, paralizar, pero también significa sacar de raíz algo. Significa extirpar. Aquí este espíritu está opera es en el corazón del hombre. En Hebreos 12:15 dice el escritor de Hebreos, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué no alcanzamos la gracia? Porque la gracia es un don de Dios, es un regalo. La gracia de Dios la entrega libremente. Ahora, ¿cómo es que algo que Dios entrega con libertad, hay gente que no la alcanza, hay gente que no la recibe, hay gente que no es bendecida en la gracia del Señor? Como yo he dicho, son desgraciados porque no tienen gracia. Dice, ¿qué es lo que impide que no se alcance la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella sean muchos contaminados. En otras palabras, las amarguras, ¿qué significa eso? Gente que ha sido herida por los padres, por líderes en las iglesias, porque los violaron, porque los abandonaron, porque salieron feos y siempre le dijeron feos. No necesariamente estoy diciendo esto, estoy usando por favor, ejemplos. Y se amargaron, se hicieron resentidos sociales, se hicieron resentidos contra la gente. Hay gente que está amargada porque otros tienen y ellos no tienen. Hay gente que está amargado porque ellos se sienten feos y ven a los demás bonitos. Hay gente que se siente amargada porque no puede lograr. Dice, ese tipo de gente amargada, porque los caían a palos y a golpes en su casa y entonces se casan con gente que no es así. Porque en su casa hubo robo, entonces, porque en su casa vieron desastre. Dice que brotando alguna raíz de amargura te estorbe. ¿Y qué pasa con esa amargura? Empiezas a contaminar a la gente que está a tu alrededor. Eso te hace, y voy a volver a usar la palabra, desgraciado, sin gracia. No alcanzas la gracia de Dios. Bueno, eso es lo que dice aquí, que lo que impide que la gracia de Dios te cubra, venga sobre tu vida, es la amargura. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos y decirle, Señor, límpiame de toda raíz de amargura, porque no quiero ni yo dejar de alcanzar la gracia, ni tampoco quiero ser un instrumento que impida que otros alcancen tu gracia. En este espíritu, entonces, viene específicamente en contra de la unción del maestro. La gente con amargura, que está bajo la influencia del espíritu ecroneo, va a venir en contra de la unción del maestro. Este es uno de los espíritus que se levantan en contra de congregaciones como la nuestra, específicamente que somos una congregación somos apostólicos proféticos, tenemos una fuerte unción en la enseñanza porque hablamos de equipamiento para impactar. Este es uno de los espíritus que entran para destruir. Este espíritu ecroneo, entonces, que viene en contra de la unción de los maestros y cómo se manifiesta, míralo en Romanos 11:18. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es el que te sustenta a ti. Y si tú escuchaste mi enseñanza en lo que es el árbol genealógico, esa es una forma de interpretación. La raíz, los abuelos, el tronco, los padres. Y le está diciendo a los padres, aquí unción apostólica, natural, espiritual, le está diciendo, no seas arrogante para con las ramas, los hijos espirituales. Y no te olvides que
tú no sustentas a la rama, sino que la raíz te sustenta a ti. La raíz es la que está sustentando allá. Tiene que ver con eso. Pero también quiero que lo apliques de esta forma. Veámonos desde la perspectiva de la casa que está siendo edificada. ¿Quién es el sustento? El fundamento es Cristo. Y todo lo demás que somos nosotros, piedras vivas, estamos siendo edificados, pero estamos sobre un fundamento que es inamovible, inalterable, y ese es Cristo. Ninguno de nosotros es fundamento. Entonces no hay razón para tener arrogancia. Ahora bien, hay que hacer diferencia entre lo que es conocer tu identidad, tu propósito y tu destino con respecto a gente que no lo conoce. Encuentro que muchísima gente, o en general la gente que desconoce su destino, la gente que desconoce su propósito, quién es, normalmente esas personas llenas de amargura, llenas de... están resecas porque hay tantas raíces en su vida que han roto la tierra, son gente que hacen muchísimo daño en las congregaciones y entonces generalmente quieren hacerle sentir a las personas que son seguras de sí mismas porque saben quiénes son en el Señor, entonces dicen es que esa persona se la da de mucho o se la cree mucho, piensa de sí. Yo creo que hay mucha gente en la iglesia que tiene un problema de eso, pero en realidad hay más problemas, hay más gente con problemas de baja autoestima, de desconocimiento de quiénes son, que generan este tipo de problemas dentro de nuestras congregaciones. Así es que es importante, ecroneo viene en contra de la unción del maestro y por arrogancia no permite, no se da el permiso de aprender de nadie. He visto en estos días este espíritu en operación y así como ellos no se permiten echar raíces, entonces desarraigan a aquellos que han echado raíces en un lugar. 5 espíritus en operación, abra los ojos con respecto a esto. Ahora sigamos. Este era el punto que tenía para hoy, el ejemplo de Dalila como el espíritu filisteo. Y en mi mente y en mi corazón, la semana pasada pensaba que iba a dar el ejemplo y que íbamos a trabajar Mizpa. Vamos a dejar entonces Mizpa para la semana que viene como el lugar a donde Dios nos quiere llevar y donde nos está llevando. Y estamos exactamente en la ventana de oportunidad para subir a Mizpa. Pero necesitamos entonces la preparación que lo veíamos la semana pasada con un pueblo que está preparado, un pueblo que está asentado en el Señor, en Cristo, que no se mueve de su fundamento. Y Samuel le decía al pueblo, es necesario que nos preparemos, es necesario que lo que el Señor quiere hacer no es en un pueblo descuidado, sino en un pueblo que trabaja, o sea, con conciencia, con objetividad hacia dónde va, que está claro qué es lo que Dios está esperando de ellos. Ahora bien, veamos cómo opera el espíritu filisteo, Dalila. Estamos hablando, recuperando lo que hemos perdido. Una nación que decide ir a una guerra, no escucharon la directriz Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel en ese momento no era el profeta de alcurnia. Deciden trabajar bajo la dirección de los hijos de Belial, que eran los hijos de Elí, hijos del diablo, y ellos bajo esa directriz, la iglesia toma esa dirección y lo que hacen es que pierden el arca del Señor. Pasado 20 años, Samuel les dice, es necesario que nosotros recuperemos el arca. Y eso es lo que hemos estado estudiando en estas 4 semanas. Pero vean cómo opera el espíritu filisteo Dalila. Te vuelvo a decir, en otro momento yo voy a retomar los 5 espíritus filisteos con el espíritu Dalila para que estudiemos a profundidad la destrucción que trae el espíritu filisteo Dalila en combinación con los 5 espíritus filisteos en contra del hombre y la mujer de Dios que han sido llamados para gobierno. Hoy vamos a verlo como un ejemplo, aunque vamos a profundizar medianamente en el tema. Veamos aquí. Lo primero que es importante que nosotros revisemos es que Sansón fue un hombre prometido que Dios trae de manera sobrenatural. Vamos a verlo así.
Dios tiene un nacimiento sobrenatural, Dios le habla a su papá de manera extraña, en uno de los pocos casos donde no encontramos el nombre de la mamá, le habla y le dice, mira, les voy a dar un hijo con estas características, este hombre va a ser apartado para mí, nazareo, explica que era, ellos sabían lo que era ser nazareo, pero el Espíritu Santo nunca se queda por la mitad para que la gente no se confunda y le dice no va a pasar navaja sobre su cabeza, no va a tomar vino ni sidra. ¿Por qué? Porque este muchacho lo voy a usar específicamente para que libere a mi pueblo del yugo filisteo. Ese era el propósito y el destino profético de Sansón, para lo cual fue establecido en el tiempo específico que vive. Sansón, entonces, estaba destinado por Dios para ser de los grandes jueces levantados en Israel para ese momento. Vuelvo, apartado desde el vientre, nacimiento sobrenatural y con una unción sobrenatural para traer grandes victorias. Fue, vamos a decir, habilitado con un poder sobrenatural, con una fuerza sobrenatural. Era un hombre que por donde caminaba infundía respeto y solamente su presencia intimidaba. ¿Por qué? Porque Sansón no era cualquier hombre, era un hombre apartado por Dios para propósitos grandes. Ahora me llama mucho la atención que justamente para enfrentar el espíritu filisteo tenga que ser levantada una unción Sansón en nuestras vidas. Pero quiero que veas cómo la opresión filistea destruye un destino profético que Dios establece y cómo hace que sea abortado, cómo ese espíritu trabaja. Seguimos aquí. Sansón comienza su ministerio, vamos a decirlo de esta manera, por favor. Comienza la operación, en la operación de su llamado fuerte. Vivía una vida apartada para Dios mientras juzgaba a Israel. Fue un hombre que por un tiempo caminó en los principios, en el llamado que Dios le había dado. Ahora, cuando tú empiezas a estudiar, encontramos que uno de los problemas de Sansón es que él agarraba y empezaba a caminar por los viñedos, se iba a los viñedos de los filisteos, empezó a ser él mismo, a ir a lugares que no debía ir. Y esto es algo que es importante. Escúchame esto. Yo no soy una mujer legalista con respecto a que no hagas, no veas, no digas. Yo no tengo ese problema de legalismo. Pero hay algo, una conclusión personal y un estilo de vida personal que yo asumí desde hace bastantes años, una vez que entendí que cuando somos llamados por Dios a vivir, a cumplir, mejor dicho, un propósito, y esto es traer victorias al pueblo de Cristo, nosotros tenemos que ser gente entonces que por decisión personal, porque hemos sido apartados, no compartir con cierto tipo de personas, ni tampoco estar en cierto tipo de lugares. Vuelvo a lo mismo, el pecado no es que tú vayas a ciertos lugares o compartas con ciertas personas, sino que el problema es cuando nosotros, siendo apartados para Dios, porque ese llamado nazareo no era para todo el mundo, y el nazareo era alguien que era apartado para Dios para un propósito específico. El caso de Samuel también. Juan el Bautista, llamados fuertes. Ahora, la gente quiere operar en llamados fuertes, pero no entiende que el llamado fuerte tiene un precio alto de cómo vivir la vida. Ahora bien, él comenzó fuerte, ¿verdad? Y estaba juzgando a Israel, pero por un periodo de 20 años, en la palabra, yo estoy resumiendo porque es a nivel de ejemplo que lo estoy usando, no leemos nada acerca del Espíritu Santo moviéndose en Sansón. Simplemente encontramos a un hombre que tenía demostraciones de poder y de fuerza aquí, allá, pero el llamado como tal no estaba en operación plena en su vida.
Y te vuelvo a decir, cuando lees qué pasaba en esos 20 años, Sansón andaba merodeando por lugares que no tenía que merodear, mirando mujeres que no tenía que mirar y pidiéndole a los padres como niño chiquito, dame esta mujer y dame esta mujer. Una de las cosas que le pasa a Sansón, vuelvo a lo mismo, yo no estoy estudiando la historia como tal, sino estoy usando el espíritu de Dalila en operación con los 5 espíritus filisteos para destruir la unción Sansón. Se acuesta con Dalila, una mujer, y ya lo vamos a ver, que parecía una mansa paloma, pero con un espíritu de prostitución. Parecía muy delicada, muy buena. Ay. Siempre digo que ese tipo de mujeres hay que tenerle cuidado, y a ese tipo de hombres también. Muy delicados, hay que mirar. Y Sansón le pasó algo, que a la mañana siguiente, que cuando él se levanta, se da cuenta que sigue siendo fuerte. Y Sansón dijo, no hay ningún problema en seguir siendo un insensato, en estarme prostituyendo con las prostitutas filisteas. Alguien me dijo hace poco tiempo atrás, me dijo, yo no he visto a nadie siendo castigado en la iglesia porque se acostó con alguien o porque hizo esto o porque hizo aquello. Eso me hizo pensar, cuando esa persona me dijo eso, me hizo pensar profundamente y dije, probablemente, de hecho se lo dije directamente, esta persona se acostó, o sea, tuvo ¿cómo se llama? Relaciones prematrimoniales, y pensó que como nada pasó en el momento, que no había problema. Quiero que sigamos la historia. La siguiente mañana, vuelvo a lo mismo, Sansón dice, sigo siendo tan fuerte como siempre, yo me voy a seguir acostando con esta mujer y jugando al que yo no fui. La historia empieza a desarrollarse y dice que los 5 espíritus filisteos, estos 5 príncipes filisteos, vienen y buscan a Dalila y le dicen, vamos a entrar en acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo para destruir a Sansón. Y Dalila, la mansa paloma, la tranquilita, la que parecía que no picaba un plato, de hecho aquí lo pongo, Dalila, en el original significa debilitó, desarraigó, empobreció, porque tiene una manifestación delicada, casi lánguida. Eso es Dalila en el original. Y encontramos como estos 5 principados, el diablo manifestado en 5 principados, envía a Dalila, la mansa paloma, la que parecía débil, para destruir la unción de fuerza y de poder que había en Sansón. Un hombre llamado por Dios, equipado por Dios, habilitado por Dios, posicionado por Dios para producir victorias contundentes a través de una fuerza impresionante, de una demostración de poder impresionante. Entonces, Satanás dijo, bueno, como no lo puedo vencer trayendo a león, yo no lo puedo vencer trayendo al espíritu oso, no le voy a poner un gigante aquí a este hombre. ¿Por qué? Porque el gigante, eso nada más mirar fácil lo destruye. Dijo, vamos a traer para destruir la unción Sansón un manto delicado que luciera como tranquilito, ¿verdad? Y encontramos entonces que Dalila, como espíritu, empieza a operar para la destrucción de la unción Sansón, escogida por Dios y establecida por Dios, con engaño, con codicia, con seducción e instigador. Es ese espíritu instigador que está encima, que produce en el hombre y en la mujer de Dios ese fastidio. Sí, lo voy a hacer, y lo hace por cansancio. Si tú me estás escuchando y estás bajo un espíritu así, sea tu cónyuge, sean tus hijos, sea gente que tienes en tu congregación, sea quien sea, empieza a ponerle nombre y apellido a ese espíritu. Ahora fíjate esto.
yo quise hacer algo aquí para que tú lo vieras. 3 espíritus que son similares, pero su target es en un sentido diferente. El espíritu Jezabel, que lo estudiamos ampliamente el año pasado, viene para matar a los profetas, viene para matar lo profético, el manto profético en la vida de una persona. Eso lo vimos ampliamente, Jezabel levantándose en contra de Elías en el Nuevo Testamento, Herodías en contra de Juan el Bautista. Estudiamos también ampliamente en la palabra Atalía, otro espíritu, la hija de Jezabel. Y Atalía viene de forma específica para matar la descendencia real. Y en estos días yo he tenido que mencionar el caso del príncipe Harry con Meghan, Atalía en operación. Y Dalila es un espíritu que viene para destruir. El target es el destino que tú tienes en Dios. ¿Cuál era el destino de Sansón? Ser un juez en Israel, alguien que trajera gobierno, orden de Dios, venga tu reino a esta tierra de la misma manera que es hecha en el cielo. Y ese orden de Dios era haciendo que los principados filisteos que estaban en operación fuesen destruidos, fuesen anulados, que su obra no encontrara lugar en el lugar que había asignado, en el lugar donde Sansón había sido asignado. Dalila entonces viene para destruir tu destino. Quiero en el nombre de Jesús que prestes atención a este ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Dalila con los 5 espíritus que ya vimos, trazan un plan, esquematizan un plan de destrucción en contra del ungido de Dios, en contra del hombre y la mujer de Dios asignados por Dios para producir victoria en la vida de un pueblo. En Jueces 16:5, ahí está el verso del que te mencionaba, dice que vinieron a ella, a Dalila, los príncipes de los filisteos y le dijeron, fíjate cómo él operó el estratagema, engáñale, infórmate en qué consiste su fuerza, cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Yo estoy cerca de terminar, pero quisiera terminar esto hoy. Engáñale es la palabra patá, que significa abrir. De una manera siniestra, malvada, tiene que ver con inducir a través de lisonjas. Quiero que entiendas algo. La palabra patá es la unción que en inglés se llama breakthrough. Es romper para salir a un lugar amplio. ¿Qué significa entonces, usado en la forma como lo está usando Dalila? Es que Satanás, entiende esto, nunca va a venir a la vida del ungido con un tenedor y con ojos de diablo y con cuernos. Siempre va a venir cambiando, pervirtiendo los principios de Dios. Y lo que era para una unción de rompimiento pervertida. Recuerda que en los 5 espíritus había amor por el poder. No importa cómo lo lograba, desarraigar a la gente, no hacerla producir, traer a sus vidas cansancio, fastidio. Y te vuelvo a decir, en otro momento que yo voy a estudiar este punto, vamos a ver todo el plan de Dalila utilizando a cada espíritu para lograr su propósito. Entonces, lo que es una unción de rompimiento para victoria, lo utilizó Dalila para inducir con lisonjas al escogido de Dios para apartarlo, para engañarlo. Infórmate, es la palabra Raá. Interesantemente, esta es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para los profetas que ven. Y esto tiene que ver con ver o observar, conocer, ver con tus propios ojos. Recuerda que entonces lo que te quiero decir es que el espíritu Dalila va a pervertir el principio profético para apartar a la gente de su destino. Dalila se mueve en dones proféticos para apartar, pero de manera pervertida, para apartar a los ungidos del Señor, que han sido llamados para traer grandes victorias al pueblo de Dios. ¿En qué consiste su fuerza y cómo podemos vencerlo para atarle? La palabra fuerza aquí es la palabra koaj, que tiene que ver con la capacidad de hacer algo.
Dalila, tienes que usar de los dones proféticos para que tú puedas ver dónde está la capacitación y la habilitación. Veo este espíritu en operación en lugares como el nuestro, que somos equipamiento para transformación. La definición encaja en la descripción de Daniel y de sus amigos. Es decir, dice que eran jóvenes donde no había defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, poseedores del saber, capaces de servir en el palacio del rey para aprender, para que se les enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. Eso es lo que está diciendo. Tú, Dalila, lo vas a engañar, lo vas a seducir para que veas de dónde vienen las capacidades, la habilitación sobrenatural que tiene. Una de las cosas entonces del Espíritu es que cuando ve quién tú eres en Dios, empieza a ver dónde está la fuente de la habilitación de esta persona, en qué consiste su fuerza. Hay mucho que decir aquí. Pero hay un proverbio que advierte contra el adulterio. Recuerda que el problema, él cae en los brazos y en las piernas de Dalila por seducción sexual. Y lo dice de esta forma Proverbios 5:10 en la Nueva Versión Internacional. Para que no sacies con tu fuerza, con tus capacidades, con tus habilidades a gente extraña. Aquí extraños es la misma palabra que utiliza Samuel cuando dice, saquen los dioses ajenos. Es la misma frase que utiliza el Señor cuando le habla a Oseas y cuando le habla a Amós. Y se utilizan aquellas figuras de la iglesia a quien Dios le entregaba su vino y le compraba joyas y la vestía. Y ella venía, se iba detrás de sus amantes. Y al contrario de las demás prostitutas que le cobran a sus amantes, esta le daba lo que Dios le daba. Eso es lo que estamos viendo aquí, que el espíritu Dalila opera para robar al hombre y a la mujer de Dios. ¿Cómo podemos vencerlo? Le dice, tú tienes que entonces seducirlo, conocer de dónde viene la fuerza que tiene, la habilitación que tiene, porque nosotros necesitamos vencerlo. Y la palabra que está usando aquí es la palabra yakol, que es una palabra interesante en el hebreo que no hace distinción entre poder y capacitación. ¿Cómo podemos nosotros ser capaces de robar el fruto de su fuerza? ¿Cómo tenemos autorización legal para robarlo, para destruirlo? La palabra atar es aprisionar, para darle órdenes. Sansón había sido escogido por Dios y establecido por Dios para gobernar. Y los 5 príncipes junto con Dalila dicen, a nosotros queremos darle las órdenes nosotros. ¿De quién recibes tú tu ordenación? ¿De quién recibes tú tu ordenamiento? ¿De quién recibes tú la disciplina? Eso es lo que está aquí. Necesitas entenderlo. Y para dominarle, es decir, para menospreciarlo, para deprimirlo, para deshonrarlo. Y me llamó mucho la atención, para violarlo. ¿Sabes que la palabra violar, aún en nuestro tiempo presente, no es solamente la penetración del pene en la vagina de la mujer? Es aquí. La violación empieza aquí, cuando violan tus principios, tus valores, aquello que Dios te entregó, que fue establecido. Eso es. Dalila trabaja con nosotros para que podamos saber cuál es la fuente de su habilitación sobrenatural, de tal manera que nosotros podamos vencerlo, tengamos la capacidad, la autorización legal para aprisionarlo, darle nosotros las órdenes y para nosotros llevarlos a un punto de violar completamente en él sus principios, sus valores y todo lo que el Señor le entregó. Quiero cerrar diciendo esto. El apóstol Pablo en Corintios, 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Estamos en un momento donde la opresión filistea, 5 principados que sacan 5 gigantes, que son 5 procesos de opresión, se unen al espíritu Dalila, un espíritu suave, tierno. ¡Ay, tan lindo! ¡Ay, hermanita, ¿cómo estás? ¡Qué bueno verte! Prostitutas, prostitutos metidos en el cuerpo de Cristo con un lipstick caro, simple y llanamente. Estoy hablando no de mujer
en lo literal. Estoy hablando de un manto de prostitución, de engaño, que viene para destruir al hombre y a la mujer de Dios. Y nosotros en este tiempo estamos llamados a no ignorar las maquinaciones del diablo. La semana próxima vamos a estudiar Mizpa y voy a iniciar mostrándote cómo subir a Mizpa, que es llegando al lugar de encuentro con Dios, Mizpa. Allí conocemos qué es la maquinación. Vamos a estudiar como introducción a este punto un poquito lo que dice el apóstol. Nosotros no ignoramos la maquinación del diablo. Y Mizpa, cierro con esto, es específicamente un lugar donde los atalayas se separan. Es un lugar desde donde hacemos decretos proféticos, pero con entendimiento. Y vamos a ver allí varios principios: un lugar de separación a la manera de Dios, un lugar de arrepentimiento, un lugar de intercesión gubernamental, un lugar donde somos restaurados a nuestra posición, un lugar donde somos confrontados para verdaderas victorias, un lugar de juicio, y es un lugar donde reconocemos nuestra necesidad de la presencia de Dios. Es un lugar donde somos libres en Cristo. Te doy las gracias por haberte conectado con nosotros en este día. Yo espero en el Señor que esta enseñanza de hoy sea de muchísima bendición para ti. Y espero en el nombre de Jesús que puedas ir mucho más profundo. Si estás interesado en el material, escríbenos para llegar a ver cómo lo hacemos llegar. Esto tiene un precio para algunas personas, solamente algunas naciones. Nosotros les sembramos el material. Y si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, si tienes alguna inquietud, no te pares. Hazlo por favor. Nosotros estamos constantemente revisando y en base a eso tratar de poder responder tus preguntas en nuestro próximo programa. Muchas gracias por el tiempo que nos has permitido tener contigo. Dios te bendiga y Dios te guarde.